Bueno, en este video quisiera que hagamos dos ejemplos más de los que hicimos en el video anterior para ver todas las opciones en cuanto a raíces. Vamos a graficar esta función de acá y ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es calcular el vértice de la función. Es decir, vamos a comenzar por la coordenada x del vértice, que en definitiva no es más que realizar esta fórmula, menos b sobre 2 por a. Bien, si miro mi función, el b sería el término 4 positivo, pero como tiene un menos adelante, vamos a poner menos 4. Dividido 2 por a, fijémonos que el término a directamente pareciera no tener, sabemos que ahí está acompañado por un 1. 2 por 1 es 2, así que en definitiva me queda menos 4 dividido 2, y eso lo simplifico a ambos números por 2, me termina quedando menos 2. O sea, sé que la coordenada x de mi vértice es menos 2. Una vez que obtuve esta coordenada, ya puedo obtener la coordenada y. Recordemos que tenía que evaluar la función por el valor que me había dado, es decir, f en menos 2. Fijémonos en la fórmula original, x al cuadrado, así que ahora la x la voy a reemplazar por menos 2, mucho cuidado que es negativo, se eleva todo al cuadrado, más 4 por x, dijimos que la x era menos 2, más 4. Menos 2 al cuadrado es 4 positivo por la regla de los signos, más por menos es menos, 4 por 2 es 8, más 4. En definitiva, 4 más 4 es 8, 8 menos 8 es 0, es decir, la y es 0. Ya con esto obtuve que mi vértice es el punto menos 2, punto y coma 0. Me voy a mi sistema de ejes coordenados y voy a ubicar mi vértice. Menos 2 respecto de las x, así que en el eje de las x ubico el menos 2, acá está. Y la y es 0, es decir, ni subo ni bajo, me quedo en el 0. Este es el vértice de mi función. Por otro lado, vamos a ver si la función tiene raíces. Para ello, calculaba el discriminante. Recordemos que la fórmula es b al cuadrado menos 4 por a por c. Así que reemplazo los valores. El b, recordemos que es 4, así que me queda 4 al cuadrado menos 4 por a por c. Simplemente reemplazo los valores que me da la función. Voy a resolver siempre teniendo en cuenta los términos de mi ejercicio combinado. 4 al cuadrado es 16 y luego 4 por 1 es 4, por 4 es 16, 16 menos 16 me queda 0. Recordemos que el discriminante igual a 0 me indicaba que la función solo tenía una raíz, solo una. Es decir, recordemos que las raíces significaban que cortaba el eje de las x solo en un punto. Si yo me voy a lo que ya tengo graficado en mi sistema de ejes coordenados, noten cómo ya tengo mi vértice sobre el eje de las x, es decir, mi raíz de hecho ya la tengo marcada, ya sé que está tocando la x en este punto, porque en definitiva este es el vértice de la función. Así que ya sabemos que aquí comienza mi función, tendría que ver si las ramas van hacia arriba o las ramas van hacia abajo, pero este sería el caso en donde solo tiene una raíz, en los casos donde el vértice de la parábola toca solo en ese punto. ¿Cómo vamos a saber si van hacia arriba o hacia abajo? Hay una forma que es ver el valor a. Fijémonos que el valor a es positivo, lo cual me indicaba que las ramas iban hacia arriba, o sea que ya le estoy dando forma a mi parábola. Lo último que me falta de ver es el término c. Recordemos que el término c, que en esta función es el término independiente, me indicaba en dónde cortaba al eje de la y. Voy a mi gráfico, sé que corta al eje de la y en el 4. Una vez que ya tengo estos puntos, mi vértice, que coincide con mi raíz, y mi ordenada al origen, es decir, donde corta el eje de las x, simplemente
intento graficar una de las ramas de la parábola en forma curva. Quizás no me quedó muy curva, tendría que borrar y intentar hacerlo un poquito más curvo. Y en forma simétrica, siguiendo la misma regularidad, realizar la otra rama de mi parábola. Acá tengo ya el gráfico de mi primera función. Vamos con la segunda función. 1 medio de x al cuadrado más 3. Recordemos, el primer paso es ver cuál es la coordenada x de mi vértice, x sub b de vértice, y es simplemente responder a esta fórmula. Menos b dividido 2 por a. B, en este caso, si yo miro mi fórmula, el término b, recordemos que es el término que acompaña a la x que está elevado a la 1, o a la x solita, otra forma de decirlo. En este caso no está, así que en definitiva eso es menos 0 dividido 2 por a. El a en este caso es 1 medio. 0 dividido cualquier cosa en definitiva es 0. Así que ya sé que el vértice, la coordenada, x de mi vértice es 0. Vamos a ver ahora la coordenada y de mi vértice. Para ello voy a reemplazar la función en 0. Es decir, donde estén las x voy a colocar 0. En lugar de x al cuadrado voy a colocar 0 al cuadrado más 3. Fíjense en cómo reemplacé mi fórmula original, de manera tal que donde estaban las x coloqué 0. Separo en términos, por supuesto. 0 al cuadrado es 0. 0 por cualquier cosa es 0, así que en definitiva eso es 0. 0 más 3 es 3. Ya tengo mi vértice de la función, que es 0, punto y coma, 3. Vamos a mi gráfico, así lo puedo graficar. La x igual a 0, acá la tenemos, y el y3, es decir, subo 3, acá tengo el vértice de mi función. Vamos a ver ahora si esta parábola tiene raíces, es decir, si corta al eje de las x. Para ello voy a realizar el discriminante. Menos 4 por a por c. B al cuadrado, recordemos que en este caso era 0, es directamente no está, así que 0 al cuadrado menos 4, el término a es 1 medio y el término c, es 3. 0 al cuadrado es 0 y en definitiva, esto de acá ya lo podemos simplificar. 2 por 3 es 6, el discriminante me da menos 6. Es decir, me da un número negativo. Eso quería decir que entonces no tiene raíces. Luego, no corta al eje de las x. Por último, vamos a ver la ordenada al origen, es decir, donde corta al eje de las y, es decir, en este punto de aquí. Fíjense en que ya lo tenía cortado en ese punto de ahí. Con todos estos datos solo retomamos o solo pudimos averiguar este punto de acá, lo cual no me es suficiente para poder saber la apertura de las ramas. Pueden ser muy chiquitas o pueden ser más abiertas o más abiertas aún. Tendría que calcular algún otro punto más como para poder especular qué va a ser esta raíz, qué va a ser esta parábola, Vamos a calcular cuánto vale la función en f igual a 1. Así que vamos a realizar la función en 1, es decir, donde está la x voy a calcular voy a reemplazar, por 1, es decir, 1 medio por 1 al cuadrado más 3. 1 al cuadrado en definitiva es 1. 1 por 1 medio es 1 medio. 1 medio más 3 me estaría quedando este valor. Esto es decir, 3,5. Me voy acá. Cuando la x vale 1, acabo de descubrir que vale 3,5. Es decir, la mitad entre 3 y 4. Y ya con ese punto estoy habilitada a poder saber la apertura de las ramas y poder graficar mi parábola. Espero que les haya servido el video y les mando un abrazo grande.